Bueno, muy buenas tardes. Estamos transmitiendo completamente en vivo y vamos a compartirlo también con otros hermanos que tenemos en otros grupos. En el grupo de Supercatólico TV vamos a esperar a que cargue lo que es la transmisión del día de hoy, ¿verdad? Ya estamos aquí en lo que es nuestra clase del 8 de octubre y lo vamos a compartir con lo que son los demás hermanos catequistas que están en el grupo de Supercatólico TV. Ok, perfecto, lo vamos a compartir. También lo vamos a compartir con otro grupo que tenemos por allá de catequistas, ¿verdad? Que es este grupo de hora de catequesis. Perfecto. Para que ya sean más los que se vayan agregando a esta transmisión completamente en vivo. Ok, muy bien. Vamos a esperar que vayan apareciendo. Ahorita lo voy a checar yo en lo que es mi monitor para ver si estamos bien en esta transmisión que estamos haciendo en vivo, ¿verdad? Para que podamos ir avanzando. Ahí está. Es el día que corresponde hoy, que es día martes 8 de agosto del 2022. Y bueno, esto también lo podrán ver posteriormente en vivo aquellas personas que ya lo tengan aquí en su computadora, y lo vamos a transmitir después en lo que son los canales de YouTube, ¿verdad? Para que lo podamos ir visualizando. Bueno, ya hay una persona agregada. Vamos a comenzar ya. Esperamos unos momentos. Antes que nada, algo muy importante, ¿verdad? Es que estos, como hemos dicho anteriormente, estos cursos que transmitimos de ninguna manera son para, pues que suplan en algún momento algún curso que ustedes reciban en su parroquia. Desde luego que no. Son un complemento en tal caso para que les pueda ser de ayuda a todos ustedes. Gracias, muy amable. Ya hay dos personas conectadas. Recuerden que las personas que quieran hacer algún comentario aquí en lo que son esta parte de comentarios del video en vivo, ustedes pueden comentar cualquier cosa, ¿verdad? Alguna duda que tengan del curso, etcétera. Hay 4 personas, gracias. Vamos a continuar con lo que manejamos el día de ayer, ¿verdad? El día de ayer recordemos que empezamos a ver, pues antes de ver cómo hacer una sesión de catequesis, aprendimos por ahí sobre el concepto de catequesis, aprendimos cuáles son las fuentes, etcétera. Si no tuviste la oportunidad de verlo, pues te agradecería que lo veas posteriormente, está en las redes sociales, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a comenzar como siempre con nuestra oración, pidiéndole al Señor que nos dé discernimiento para pues poder preparar en este caso nuestra sesión de catequesis. Hoy vamos a manejar ya más enfocado a cómo desarrollar la sesión. Es más bien una serie de ideas que quiero mostrarles a ustedes para que ustedes con su capacidad, con su habilidad como catequistas, a lo mejor puedan tomar algo de lo que voy a mencionar y aplicarlo propiamente en sus próximas sesiones. Vamos a invocar al Espíritu Santo y decimos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios. Bueno, pues gracias a los compañeros que se van agregando, a los hermanos catequistas, para que podamos ya empezar con la explicación del día de hoy. Bueno, el día de ayer nos quedamos en esta diapositiva 33. De aquí les voy a mostrar las siguientes 10 diapositivas, pero después nos vamos a pasar a otras presentaciones que tengo para que veamos lo que es el uso de lo que son las dinámicas también dentro de una sesión. Bueno, vamos a ver nuevamente esta diapositiva. Esta sí la vimos hace el día de ayer, pero vamos a partir de acá para que podamos estar todos iguales, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que manejamos el día de ayer? A ver, ya empezó la transmisión, nos están preguntando, ya estamos, a ver, ya, vamos a ponerle que ya empezó la transmisión. Lo voy a compartir aquí a la hermana Selene para que lo tenga también en lo que es su transmisión. A ver, vamos a compartirlo, si me permiten. Aquí hay 2 personas que me preguntaron, se los voy a enviar precisamente a estas 2 personas que nos preguntaron del curso. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces comentábamos que vamos a retomar esto de la sesión de catequesis. Es muy importante, como ya dijimos anteriormente, lo que es la preparación de la sesión. Es decir, que nosotros analicemos cuáles van a ser los puntos que vamos a tomar en cuenta
para desarrollar mi sesión de catequesis. Ahorita vamos a ver lo que es el momento de la sesión, pero lógicamente estos puntos pues los debí de haber manejado anteriormente para poderlo desarrollar. Dice, sesión de catequesis o momento en que das la catequesis. Es el momento en que el catequista, en nombre y como enviado de la iglesia anunciante, anuncia el mensaje del reino. Este momento puede ser desarrollado en varias sesiones, pero sin olvidar integrar esos elementos que son indispensables. Como manejamos el día de ayer, a ver, lo vamos a completar acá. Como manejamos el día de ayer, les decía que cuando hagan ustedes su sesión de catequesis, bueno, lo pueden hacer por partes, es decir, a lo mejor hoy lunes, por ejemplo, empiezan ustedes a leer el tema, a analizarlo. Otro día empiezan a desarrollar la experiencia de vida, que ahorita la vamos a volver a retomar, a mencionar, y así van a ir desarrollando con calma su sesión. A veces no nos da tiempo, ¿verdad? Decíamos ayer. Y puede ser que alguien me diga, maestro, no me da tiempo de desarrollar la sesión así con calma, entonces pues nada más tengo que dedicar un día. Pues bueno, vamos a dedicar un día, pero hay que dedicar un tiempo prudente para desarrollar la sesión, porque imagínense que yo hiciera mi sesión en 5 minutos, pues va a estar un poquito complicado porque son varios pasos que debo de seguir para tratar de mejorar mi sesión, ¿verdad? Como les dije, estas son algunas ideas. De hecho, si alguien tiene algún comentario, nuevamente les comento por acá, les agradecería, bueno, aquí, perfecto, les agradecería que me pusieran aquí los comentarios en el momento en que estamos transmitiendo. Esa es la ventaja de estar viendo la transmisión directamente en línea. Muy bien, gracias, muy amable a los hermanos que se van agregando. Perfecto, para que podamos continuar con la clase. Bueno, entonces decíamos que aquí tenemos el momento de la sesión y dijimos ayer que una parte fundamental, en un momento ya vamos a empezar con cosas completamente nuevas, en una parte fundamental es tener el nombre del tema. ¿Por qué? Porque a veces nosotros decimos, pues empiezo a hablar de un tema y resulta que algo pasa y cuando me doy cuenta ya estoy hablando de otro tema, suele pasar. Entonces yo les sugería que el nombre del tema ustedes lo pongan impreso, ya sea por computadora o ya sea a lo mejor lo vamos a imprimir o bien lo vamos a escribir en un papelógrafo, en una cartulina, etcétera. Pero poner en mi salón de clases lo que es el nombre del tema para que no se me olvide y el objetivo. Y les decía que aparte del objetivo principal del tema, también podemos poner objetivos particulares, es decir, objetivos individuales, para que yo vaya analizando cómo o qué es lo que espero yo de este tema. Y hablamos de este primer punto, pero hoy vamos a manejar los demás puntos. Y este primer punto es la experiencia humana. Ojo. Una situación muy importante que quiero mencionarles. Ustedes, me imagino que tienen un libro, que es el libro del maestro, el libro guía, que es de donde sacan ustedes los temas. Yo les aconsejaba que si ustedes no tienen un libro guía, pues lo soliciten para que les informen cuál pueden llevar en su comunidad, en su parroquia, en su diócesis. En el caso de nosotros, donde estamos aquí transmitiendo, pues la diócesis de aquí nos da o nos sugiere un libro que pertenece a la arquidiócesis de Guadalajara y todos los catequistas a nivel diócesis llevamos el mismo material. Pero sí es importante tener un libro base para catequista. ¿Por qué? Porque nos va a dar estos mismos lineamientos. Ahora, cada editorial pues tiene sus diferencias, ¿verdad? Por esto que vamos a ver es un complemento a lo que es el libro que ustedes estén llevando. Y decíamos entonces que una de las partes más importantes de lo que es nuestra sesión de catequesis es la experiencia humana. Y lo estoy sacando del Directorio General para la Catequesis, no del actual, sino del anterior, que en el 522 nos dice, la experiencia ejerce diversas funciones en la catequesis a la luz de las cuales la existencia misma debe ser siempre debidamente valorada. ¿Qué es la experiencia de vida? Bueno, la experiencia humana o experiencia de vida se refiere a la experiencia que nos da a nosotros en el aspecto humano lo que es un tema que vamos a desarrollar. Decíamos ayer el ejemplo, si voy a hablar del amor de Dios,
yo tengo que sentir, antes de dar el tema, yo tengo que sentir precisamente ese tema. O sea, ¿cuál es mi experiencia personal en cuanto a lo que es el amor de Dios? O sea, yo cómo me doy cuenta del amor de Dios. Esto es un análisis que yo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque ayer decíamos que cuando damos una sesión de catequesis, ojo, esto es muy interesante y muy importante. No solamente es preparar el tema para los niños, que esa es la idea, ¿verdad? Porque yo estoy preparando el tema para mis jóvenes, para mis niños. Pero el primero que se va a catequizar de esa sesión soy yo. ¿En qué aspecto? Cuando yo prepare mi tema, cuando yo prepare mi catequesis, pues me voy a confrontar primero con el tema y con esta experiencia de vida. Es decir, yo tengo que hacer un análisis personal del tema que voy a desarrollar. Hay una frase muy interesante que dice, pues yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces, si yo no he analizado el tema para mí, pues se me va a dificultar darlo a los demás. Y aquí, por ejemplo, pues yo tendría que analizar, si regresamos al tema del amor de Dios, pues cómo el amor de Dios me ha llenado a mí mi corazón, cómo me ha dado, cómo he recibido yo el amor de Dios. Si estuviéramos hablando de cualquier otro tema sería lo mismo, tendríamos que buscar en dónde o en qué puntos estoy reflejado yo o cómo se ha manejado en base a esto ese tema que estoy manejando. Entonces, es muy importante esta experiencia de vida, ¿sí? Es una experiencia humana. ¿Por qué? Porque también ellos pueden participar. Esto es algo muy interesante. Así como yo voy a hacer mi propia experiencia o mi análisis del tema, también puedo hacer partícipe a mis jóvenes, a mis niños. Por ahí una persona en la mañana me comentaba que hablar un poquito acerca de los adolescentes. Bueno, en lo personal, este curso que pasó del ciclo anterior, pues yo trabajé con adolescentes para lo que es el sacramento de la confirmación. Y los adolescentes, el manejo de ellos, como hemos dicho en un principio, va a ser diferente al manejo o como voy a dar mi sesión para a lo mejor los niños de preescolar o kinder, no sé cómo le llamen en tu país. Es decir, los niños que todavía no están o que están empezando la educación básica. Entonces, como dijimos ayer, la educación va a ser distinta de acuerdo a la edad del niño, de acuerdo al ambiente que hay en mi comunidad, al ambiente de mi grupo. Pero, sin embargo, a pesar de esto, podemos hacer partícipe a los niños. Y eso es algo importante, ¿eh? Es muy importante que en la medida que podamos, hagamos que los niños participen en la sesión de catequesis. Por ejemplo, ahorita que estoy mencionando del amor de Dios, pues a lo mejor le voy a preguntar a un niño, a ver, tú dime o alguien dígame qué experiencia o cómo ha sentido el amor de Dios, ¿verdad? Y alguien me puede decir, no, pues mire maestro, yo lo he experimentado porque mis papás me aman y a través de ellos me doy cuenta del amor de Dios. Perfecto. Hacer partícipe a los niños de nuestra sesión de catequesis. Y aquí continuando con esto de la experiencia, dice que, ¿para qué nos va a servir? La experiencia ayuda a hacer inteligible el mensaje cristiano, o sea, hacerlo un poquito más allegado a la cuestión práctica. ¿Por qué? Porque no vamos a hablar solamente de cosas pues que a lo mejor ellos no entienden, sino que ellos lo van a aterrizar en su propia vida. ¿Sí? En su propia experiencia. Esto se ajusta al modo de obrar de Jesús, que se sirvió de experiencias, vean qué interesante, y situaciones humanas para anunciar realidades escatológicas y trascendentes e indicar a la vez la actitud ante ellas. En ese aspecto, la experiencia es mediación necesaria para explorar y asimilar las verdades que constituyen el contenido objetivo de la revelación. ¿Y qué más nos dice sobre la experiencia? Dice que indica la experiencia asumida por la fe y viene a ser en cierto modo ámbito en que se manifiesta y realiza la salvación, en la que Dios, de acuerdo con la pedagogía de la encarnación, se acerca al hombre con su gracia y lo salva. Y aquí viene algo importantísimo, porque dice, catequista debe ayudar a la persona a leer de este modo lo que está viviendo. Esto es un concepto que a lo mejor has utilizado, ¿verdad? Cuando decimos que nuestra catequesis debe ser vivencial, ¿qué significa esto? Que debe de aterrizar en cosas tangibles, en cosas que ellos sientan.
Ahora nos vamos a topar con muchos problemas. Yo, como les comentaba, bueno, no me presenté hoy al principio por aquella persona que no me conozca, soy el maestro Gabriel, soy docente, ya tenemos 29 años como docente de informática y aparte como catequista tenemos como 35 años más o menos. Pues bueno, en estos 35 años me he topado con muchas situaciones pues un poquito difíciles, ¿verdad? Cuando a lo mejor algún niño te cuestiona de algo que es difícil de poder explicar, pero como comentaba en un curso que dimos el sábado pasado de manera presencial, aquí en donde estoy, pues decía de que cuando ustedes tengan alguna duda como catequistas, no se trata de inventar algo, ¿verdad? Si yo no sé algo, pues le tengo que decir a mi niño, ¿sabes qué? No lo sé, dentro de 8 días te comento. Es parte importante esto de la sesión. Y esta experiencia de vida, regresando a lo que estamos manejando, nos va a servir para que ellos asocien mejor el tema con su vida propia y así lo puedan conocer mejor. Ahora bien, esto va a tener una iluminación y nos dice: la iluminación y la interpretación de la experiencia a la luz de la fe se convierte en una tarea permanente de la pedagogía catequética. También hay un curso que tengo ahí en Mr. Teacher Gabriel en el canal de YouTube que hablo sobre lo que es la pedagogía. Dice, no exenta de dificultades, pero que no puede descuidarse, so pena de caer en justaposiciones artificiosas o en comprensiones reduccionistas de la verdad. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, la experiencia de vida nos puede poner a lo mejor en una situación, como dijimos, un poquito extraña, porque no sabemos qué nos va a contestar el niño. A lo mejor para él, es un ejemplo, pues el amor de Dios, él puede decir, no, pues no lo he sentido tanto, ¿verdad? O no me he dado cuenta del amor de Dios, porque puede ser, esto es importante, puede ser que nuestro joven, nuestro niño esté pasando por una situación difícil en la familia. Imagínense, si un niño, sus papás están peleando o están divorciando, y yo le vengo y le digo, ¿sabes qué? El amor de Dios, pues a lo mejor me va a decir, oiga maestro, el amor de Dios, pero si a mí me está yendo muy mal. Entonces tenemos que estar preparados como catequistas para tratar de saber qué responder ante cada situación. Pero es muy difícil, porque los niños de repente te pueden preguntar algo que tú no tenías contemplado dentro de tu tema. ¿Qué hay que hacer? Bueno, como dijimos en un principio, siempre hay que invocar al Espíritu Santo, pedirle a Dios antes de empezar mi sesión. Lo mencionamos el día de ayer, para que yo pues pueda saber cómo contestarle. Y como dijimos, si no puedo contestarle bien, pues bueno, le puedo decir que posteriormente le voy a decir un poquito más, o que dentro de 8 días vamos a platicar más sobre esa duda que tengan nuestros niños. Por eso aquí dice que no exenta de dificultades, porque nos vamos a topar a lo mejor a veces con algunas preguntas de los niños que son un poquito difíciles de contestar. Y dentro de esto que estamos viendo en nuestra sesión, tenemos que contemplar la memorización. Por ahí comentaba ayer que hay algunos, por ahí hay un catequista que decía, no, pues la memorización ya no hay que darle tanta importancia. Yo creo que sí. Lo que pasa es que hay que ver los dos aspectos, tanto lo que es la memorización como también lo que es el aspecto vivencial. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, pues yo tengo que decirle a los niños que memoricen los mandamientos de Dios, los mandamientos de la iglesia, el Padre Nuestro, las oraciones, que se la aprendan de memoria. Pero también que la pongan en práctica, ¿verdad? Antes, me acuerdo cuando empezó la catequesis, bueno, cuando empecé yo en la catequesis, se daba mucho énfasis a que el niño se aprendiera de memoria el librito de catecismo y con eso ya estaba listo. Ahora, pues como que se trata de que sea más una experiencia de vida, es decir, que les deje un compromiso a ellos, que sea algo más tangible, más real para su vida propiamente. Entonces tenemos que combinar ambas cosas, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos manejando o estamos preparando a los niños para un sacramento, ya sea de la comunión, de la confesión, de la comunión, de cualquier otro sacramento, ¿verdad? Sobre todo en cuanto a comunión, porque generalmente pues los papás mandan a los niños para este sacramento, pero también para la confirmación. Tienen que aprenderse de memoria. Por ejemplo, en el caso de la confesión, pues hay que aprenderse los pasos para una buena confesión. Entonces, todos estos conceptos, por así decirlo, también lo tienen que aprender los niños y nosotros también tenemos que darle énfasis a ellos. Ahora,
Dice, aquí está precisamente necesario, sin embargo, que tales fórmulas, o sea, lo que son, lo que acabo de mencionar, los pasos para una buena confesión, que es un pecado actual, etcétera, dice, deben de propuestas como límites de una previa explicación, ser fieles al magisterio cristiano. Bueno, esto es algo que ya lo sabemos, pero siempre hay que mencionarlo. Siempre tenemos que estar apegado todo lo que hagamos, lo que digamos en nuestra sesión, apegado al magisterio de la iglesia. Dice, entra ahí algunas fórmulas y textos mayores de la Biblia, del dogma, de la liturgia, las oraciones que mencionamos bien conocidas de la tradición cristiana, como el símbolo apostólico, o sea, el credo, el Padre Nuestro, Ave María, etcétera. Eso está en el 525 de lo que es el directorio para la catequesis. Entonces, tenemos que ir viendo todo esto. Son pasos que vamos a ir analizando. Y yo les decía ayer que a veces conviene hacer algo que se conoce como checklists, es decir, poner una lista de cada cosa. A ver, ya puse mi tema, ya consideré cuál es mi objetivo, ya consideré o desglosé unos objetivos particulares para poder llegar mejor, y ya esta es mi experiencia de vida, qué me dijo a mí, cómo voy a desarrollar la experiencia, cómo les voy a preguntar, que me digan ellos acerca de este tema, cómo lo han vivido en su aspecto de personal. Y todo esto irlo desarrollando. Muy bien, aquí hay unos puntos importantes, repito, no quiere decir que lo van a desarrollar ustedes así, por eso ustedes se tienen que basar en su libro de catequista, pero de manera general estos son puntos muy necesarios. Primero, una bienvenida personal. Aquí ya lo vamos a aterrizar en puntos concretos. Una bienvenida personal, pero aquí vean que puse yo antes. Me va a decir, oiga maestro, ¿cómo una bienvenida personal antes? Sí, yo el día de ayer les decía que a veces cuesta trabajo, en lo personal también, porque la capilla donde yo voy pues no está cerca de donde vivo, pero es importante que podamos nosotros en un determinado momento llegar temprano a nuestra sesión de catequesis. Es decir, estar desde temprano allá para recibir a los niños, para darles la bienvenida personal, qué pasó, cómo estás, cómo te fue, etcétera. Y en el caso mío, como les comentaba ayer, yo doy la catequesis junto con mi esposa, y pues es una gran ventaja ir como pareja, como matrimonio a dar catequesis. ¿Por qué? Porque a veces los niños han tenido problemas o adquieren un consejo personal, y prácticamente la mayoría de las veces se van a comentarle a mi esposa, y es correcto, ¿verdad? Tiene más confianza a lo mejor, y qué bueno. Y precisamente nosotros como catequistas tenemos que tomar en cuenta eso. Muchas veces, ojo, los niños nos ven a lo mejor como papás o como aquella persona que les puede aconsejar, que les puede ayudar, ¿verdad? Y eso es una gracia de Dios muy grande, pero también es una gran responsabilidad. Por eso volvemos a lo mismo, rezar, pedirle a Dios sabiduría para tener eso que se llama don de consejo precisamente, ¿sí? A ver, aquí nos preguntan algo, con mucho gusto, dice, ¿puede volver a la imagen anterior los pasos que está explicado? Claro que sí, aquí la hermana Selene, con mucho gusto, ahorita vamos a regresar a lo que son los pasos. Ahí está nuevamente, de hecho vamos a regresar varias veces. Con mucho gusto lo ponemos aquí en lo que es la pantalla. Gracias por comentar. Los que tengan algún comentario, alguna duda, lo pueden hacer en los comentarios del chat grupal. Entonces, el primer punto que estamos viendo es la bienvenida personal. Ya les decía. O sea que van llegando, los voy saludando, les voy diciendo cómo están, etcétera. Después una bienvenida. Bueno, aquí hay algo interesante. No sé cómo lo hacen en tu comunidad. En el caso mío, lo que hacemos es lo siguiente. Hacemos una bienvenida general, ¿verdad? Donde llegan todos los niños, hacemos la oración inicial, hacemos algún canto, etcétera, y ya después se van con lo que son sus catequistas, ¿ok? Pero no sé cómo lo haces en tu comunidad, a lo mejor van directo hacia lo que es tu grupo y empiezan a trabajar. Pero aparte, en el caso mío, aparte de la bienvenida general, hacemos una bienvenida particular, donde ya estamos con el grupo de catequesis y empezamos con la oración inicial. Bueno, repito, esto sería un orden, aproximadamente un orden, pero tú puedes irlo ajustando algunas cosas, también de acuerdo, como ya dijimos, a tu libro de catecismo. Muy bien, gracias, muy amable ahí en los comentarios.
Y les decía también de que en este caso muy concreto que estamos hablando de la oración inicial, pues ya depende de ti y también de la edad, ¿verdad? Si son niños pequeños, a lo mejor, como dijimos, que son de preescolar o de kinder, no sé cómo le llamen ahí en tu ciudad, en tu país, pues en ese caso, a lo mejor yo voy a hacer la oración. Porque a lo mejor les cuesta un poco de trabajo, sobre todo las primeras sesiones. Pero es muy importante involucrar a los niños en lo que es la oración inicial. A lo mejor se me ocurre decirle a un niño, hoy te toca a ti la oración inicial, o le digo desde 8 días antes, eso también es importante, le puedo dar a mis niños, a mis jóvenes, alguna actividad para que hagan a los 8 días, ¿verdad? Nos dice ahí Lucy, saludos maestro Gabriel, gracias por las enseñanzas, gracias, muy amable, ahí a la hermana Lucy, qué bueno que nos está acompañando. Entonces decíamos, ¿qué ocurre? Pues que yo debo de hacer y de ir involucrando a mis niños en mi sesión de catequesis. Y este es un momento especial en la oración. A lo mejor le digo a un niño, pues sabe qué, haz la oración del Padre Nuestro, Ave María, o puede ser una oración espontánea, ¿verdad? Que él quiera pedir precisamente a lo mejor por su familia, a lo mejor por la familia de todos, etcétera. Pero es importante enseñarle al niño los tipos de oración conforme vayamos haciendo las sesiones, porque ya ven, generalmente nosotros, ¿verdad? No sé cómo sea cada uno de ustedes, pero generalmente nosotros pues nos vamos a la oración de petición, o sea, Señor, ayúdame, ayúdame en todo, ¿verdad? Pero sabemos que hay también oración de acción de gracias, ¿verdad? Oración de petición por los demás. Entonces, ir desarrollando en ellos una oración comunitaria, es decir, que se pida por la comunidad, por los compañeros del catecismo, etcétera. Eso es algo muy importante y son algunos tips que podemos ir desarrollando. Muy bien. ¿Qué otra situación nos topamos acá? Bueno, después tenemos el desarrollo del tema. Aquí viene la parte fundamental, lo tengo puesto aquí como en rojito, porque el desarrollo del tema, como ya dijimos, va a depender precisamente de lo que es mi libro de trabajo, ¿sí? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos del libro de trabajo. No sé si ustedes tienen algún libro propiamente que llevan ustedes como base para catequesis, aunque ya dijimos ayer que aparte del libro de trabajo pues están otros libros, como lógicamente la Sagrada Escritura, que es el más importante, y a lo mejor el catecismo o encíclicas, etcétera. Muy bien, después sigue, ahorita vamos a hablar acerca del desarrollo del tema, vamos a adelantarnos un poquito. Después sigue la retroalimentación, que estaría al final, pero dentro del desarrollo del tema puedo ponerle yo dinámicas, juegos, actividades. Acuérdense, ya lo mencionamos ayer, a veces los niños solamente pueden captar lo que es nuestra atención un momento. Si ahorita les dijera, ¿saben que este tema que les estoy dando ahorita, pues nos va a llevar 6 horas? Pues me va a decir, maestro, pues ya, discúlpeme, pero no voy a ver las 6 horas. Nos dice Lucy, sí, en mi parroquia nos dan un libro para el maestro y otro para el alumno. Perfecto. Ahí a la compañera que nos está mencionando, vamos a checarlo. Aquí nos dice que le dan un libro para el maestro y otro para el alumno. Perfecto. De hecho es lo correcto, porque yo puedo tener mi libro del maestro. A ver, me voy a poner aquí en pantalla. Yo puedo tener mi libro del maestro y no tener el libro del alumno, porque pues no me corresponde. Pero cuando le marque la tarea, aunque el libro del maestro me da una guía de cómo va a ser la tarea para mi alumno, lo mejor es que yo como catequista, si la editorial tiene los 2 libros, tenga yo los 2 libros. Para que yo coteje tanto mi tema en el libro del maestro como que yo sepa qué le voy a dejar de tarea a mi alumno, ¿verdad? Y así sea un complemento. Gracias ahí a la hermana Lucy que nos comentaba acerca de esto. Qué bueno, y eso es importante porque si ustedes no tienen ese libro, es conveniente que le pregunten a su párroco, ¿verdad? A su coordinador de catequesis, que qué libro pueden llevar. Muy bien, ahora al final, todo eso lo vamos a retomar en un momento, y el día de mañana, esto es de manera general. Al final, pues tiene que haber un compromiso. ¿Por qué? Porque la idea cuál es que cuando estos niños terminen esa sesión, pues les haya quedado claro la importancia que tuvo el tema que estuvieron desarrollando. Por eso la necesidad de un compromiso. Ese compromiso a veces está en el libro o bien ustedes lo pueden desarrollar lógicamente en base con el tema. Se me ocurre, por ejemplo, estamos hablando del amor de Dios. ¿Cuál sería mi compromiso? Bueno, si mi libro de catequesis lo dice, de maestro, pues bueno, agarro ese compromiso. Pero si no,
Yo tengo que ver qué compromiso puedo hacer que los niños tengan. O bien decirles a ellos, a ver, ya hablamos del amor de Dios, ¿verdad? Que estamos usando como ejemplo este tema. Entonces preguntarles, a ver, dime tú qué compromiso sugieres personal tener en base a este tema que acabas de desarrollar. A lo mejor algún niño me va a decir, no, pues querer más a mis compañeros de clase, que a veces me peleo con ellos. O a lo mejor alguien me va a decir, querer más a mis papás. Entonces, y va a decir uno, ¿es parte del amor de Dios? Sí, porque el amor de Dios está relacionado también con el amor al prójimo, ¿verdad? Entonces, o alguien me puede decir ya más directamente, no, pues ¿sabe qué, maestro? Me gustaría rezar más para con esto demostrar más el amor de Dios. Ah, perfecto. Y ahí estamos logrando establecer un compromiso de parte del niño. Si lo va a hacer o no lo va a hacer, pues bueno, eso ya no nos corresponde a nosotros, pero hacerles énfasis de que el compromiso que están haciendo, lo están haciendo con Dios. Así como nosotros el compromiso que estamos haciendo de catequista, lo estamos haciendo con Dios. Es un compromiso personal, en el caso del catequista que ahorita estoy hablando, y por lo tanto tenemos que tratar, como dijimos ayer, de hacerlo con la mayor excelencia posible. Así como en mi trabajo a veces me dice, oiga, ¿sabe qué, maestro? Usted tiene que hacer esto y que quede bien. Pues con más razón, en el caso de mi trabajo, ¿verdad? Si no lo hago, pues me van a regañar. Pues aquí no es que me regañen, sino que es un compromiso con Dios, con un Dios que me ama tanto, que hay que tratar de hacer bien nuestra sesión de catequesis y nuestras actividades. Y aquí está, al final, pues vamos a hacer nuestra oración propiamente, nuestra oración final, que al igual que en la oración inicial, pues bueno, puede ser que yo la encamine o puede ser que alguno de mis niños o jóvenes la realice. Y terminaremos con la despedida. Aquí en la despedida ya lo que me parece muy interesante, que es un tips que yo les quisiera dar. En la despedida tenemos que motivar a los niños a que ellos quieran venir a mi siguiente sesión. A ver, les voy a poner un ejemplo. Yo no veo novelas de televisión, telenovelas no veo. Cuando hace muchos años sí veía alguna por allá. ¿Y qué pasa en las telenovelas? Se los pongo como un ejemplo concreto y muy divertido, pero lo vamos a asociar. ¿Qué pasa en las telenovelas? ¿Qué ocurre, por ejemplo, el viernes? A ver, nos están diciendo ya algunos comentarios. Vamos a escucharlos con mucho gusto. Dice, a veces los temas son muy extensos para los niños y luego están bosteciando el sueño. Entonces ahí tenemos que ver lo que usted dijo en la clase de ayer, hacer dinámicas. Perfecto, hoy vamos a ver eso. Y también nos dice, bueno, nos manda saludos. Ok, perfecto. Gracias, muy amable, de Familia Educadora en la Fe, de FEP. Gracias, muy amable. Luego nos dice Lucy, y como lo explicó ayer, es una enseñanza para toda la vida, por eso la importancia de prepararnos bien y tomar esto en serio. Gracias, muy amables por sus comentarios. Sí, como ustedes dijeron, es muy importante, ahorita vamos a ver lo que son las dinámicas, y es muy importante tratar de hacer todo para tratar de tenerlos también un poco entretenidos, porque ayer decíamos que en la actualidad, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que pasa es que hay muchas cosas que los niños reciben, ¿verdad? A través de internet, a través de los medios de comunicación, y es complicado. Bueno, regresamos a lo que les estaba comentando, les agradezco sus comentarios. Es muy importante que cuando vayamos a terminar nuestra sesión, nosotros, así como en las telenovelas les decía, ¿qué pasa los viernes en las telenovelas? Pues les ponen un avance de lo que va a haber dentro de 8 días y generalmente lo dejan así emocionante para que se pueda ver la próxima novela, ¿verdad? Bueno, en el caso de la catequesis, aunque pudiera no aplicarse mucho, pero sí vean lo interesante, tenemos que en la despedida motivarles a ellos para que vengan a la siguiente sesión. A lo mejor hablarles que dentro de 8 días vamos a hacer un juego, que vamos a hacer una dinámica, que vamos a ver otro tema. O sea, entusiasmar a nuestros niños para que dentro de 8 días nuevamente vengan a nuestra sesión de catequesis. Es muy importante, ¿por qué? Porque así nos va a servir para que los niños sigan participando en la sesión. Y dice ahí, y más si son de preescolar, tenemos que hacer dinámico el tema. Así es. Ustedes tienen las herramientas, ¿verdad? Y actualmente, como decíamos el día de ayer que decíamos que cuando pues yo empecé a dar catecismo hace muchos años, pues no había muchas herramientas, o sea, solamente podríamos pues tener algunos libros, buscar información en una biblioteca, etcétera. Hoy no. Hoy si por ejemplo, como nos dice aquí la hermana, si por ejemplo quiero ver algo de preescolar, pues puedo entrar a YouTube y ver cómo hacer títeres, cómo hacer animaciones, cómo hacer algunos juegos con papel, etcétera.
y entonces enriquecer mi sesión. Es decir, no hay límite para esto, es su creatividad, es la disposición de cada uno de ustedes para poder desarrollar perfectamente, o lo mejor posible, mejor dicho, no perfecto, perfecto solo Dios, pero lo mejor posible lo que es su sesión de catequesis. Entonces, aquí es dejarlos motivados. En esta despedida, tratar de que ellos se vayan motivados y vengan con se vaya, mejor dicho, con el deseo de venir dentro de 8 días. Vean qué interesante es empezar a desarrollar nuestra sesión. Son solamente unos tips, ¿verdad? Porque ustedes me imagino que ya tienen hechas sus estructuras y deben de tener muchas ideas también muy interesantes para poderlas agregar. Ahora vamos a dar énfasis, a ver, voy a regresar, vean cómo aquí marqué con rojo lo que es el desarrollo del tema, porque aquí lo vamos a presentar ya de manera general. Muy bien, ya hablamos acerca de la experiencia de vida. Para los que acaban de llegar, si gustan va a quedar grabado como siempre, así que pueden verlo posteriormente, la parte que se perdieron. La experiencia de vida, como dijimos, pues es qué me dice a mí lo que es el tema y qué le dice a ellos. Pero ahora vamos a analizar la expresión de fe. Perdón, ¿qué es la expresión de fe o profundización de la palabra? Esto es que vamos a analizar las Sagradas Escrituras. Siempre en nuestro libro de catecismo de maestro, pues va a haber una cita bíblica que está relacionada directamente, lógicamente, con el tema. Perdón. Y esta cita bíblica la tenemos que leer, la tenemos que analizar. Como he dicho en otras ocasiones, lo que es la palabra de Dios hay que degustarla. ¿Qué significa esto? La palabra degustar es un sinónimo de disfrutar, ¿verdad? Así como se degusta a lo mejor los alimentos, etcétera, pues la palabra de Dios es el alimento de nuestra alma. Vean cómo sí está relacionado. La palabra de Dios es quien nos da la iluminación para mi sesión de catequesis. O sea que es muy importante todo, muy bonito que yo le ponga dinámicas, que le ponga juegos, etcétera. Pero hay que hacer énfasis de que lo más importante de la sesión de catequesis es la palabra de Dios. Y no solamente poner la palabra de Dios, que yo les aconsejaría que lo pusieran en grande, en un papelógrafo, etcétera, en una cartulina, sino también que se profundice en esa palabra. Como ya hemos dicho, va a depender de la edad de los niños. Algunos niños, si son niños pequeños, pues a lo mejor se lo voy a poder explicar a manera de ejemplos, a manera de un cuento, etcétera. Pero es la palabra de Dios. O a los jóvenes, a lo mejor ellos van a buscar, sería lo correcto, buscar ellos en la Biblia el capítulo, el versículo, que lo lean y que lo analicen. Pero siempre hay que analizar la palabra de Dios en base a lo que es el magisterio de la iglesia, no en base propiamente a lo que es mi interpretación. Por eso es importante tener el libro, por eso es importante que si hay alguna duda, pues recurramos a alguien que nos pueda ayudar. A lo mejor el coordinador, a lo mejor el sacerdote, etcétera, que nos pueda orientar por si tenemos alguna duda de la palabra. Aunque generalmente los temas son del Evangelio, que son un poquito más sencillos, entre comillas, de poderse analizar. Y dentro de este punto de la expresión de fe, que es la profundización de la palabra, de ahí va a salir propiamente nuestro tema. A ver, ya nos comentó algo aquí Lucy, disculpe, no la había visto. Dice, también con los jóvenes de confirmación es importante hacer dinámicas, porque en lo particular la clase del año pasado fue un poco, no difícil, pero sí especial, porque no hablaban cada año, los alumnos son diferentes, ok, y ahí tenemos que identificar la forma de enseñanza. Ok, perfecto. Tiene usted razón ahí la hermana Lucy. Efectivamente, con los jóvenes es más complicado. Miren, en el caso mío les doy un tips, porque, bueno, ojalá les pueda ayudar. El año pasado di a jóvenes precisamente de 15 años. Y como usted dice, es complicado trabajar con jóvenes. Pero hay que buscar la manera de poderlo desarrollar lo mejor posible. En el caso mío, vean qué hago yo. Yo consigo trucos de magia. Que consigo trucos, por ejemplo, venden en los lugares de juguetería a veces alguna magia de cómo hacer desaparecer alguna moneda, hacer algo, ¿no? Entonces he ido comprando varios trucos de magia, ¿verdad? Ya le iba a decir, oye, ¿y esos trucos de magia, pues para qué? O sea, ¿cómo? Yo busco la manera de asociar el truco de magia al tema que yo esté desarrollando, y por gracia a Dios lo hemos logrado. Y esta idea, ¿de dónde la saqué? Bueno, la saqué precisamente de Don Bosco.
No sé si ustedes han visto la vida de Don Bosco. Don Bosco hacía, para atraer a sus jóvenes, hacía actos circenses. Se subía a una cuerda, caminaba en una cuerda, hacía actos de magia, hacía un montón de cosas y los atraía hacia él. Y ya una vez que ya estaban allá, los enamoraba a través de estos medios y hacía después que fueran conociendo a Dios, ¿verdad? Vean qué interesante. Y esto que he practicado con ellos casi diario, no diario, pero casi diario, les hacía un truco de magia. Pero repito, no es hacer el truco de magia, qué bonito está, no. Trataba de asociarlo al tema. Igual que una dinámica. Si yo hago una dinámica, yo puedo hacer una dinámica, lo vamos a ver mañana con cualquier cosa. Este lápiz para mí puede servirme para hacer una dinámica, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué dinámica se me ocurre ahorita? Bueno, les digo a mis jóvenes, ¿saben qué? Aquí ustedes van a escribir su vida. Y van a borrar, vean, se me está ocurriendo ahorita, vean qué interesante. Van a escribir las cosas que han hecho en su vida, en una hojita, y van a borrar lo que quieren, lo que creen que no les salió bien. ¿Y para qué me serviría esta dinámica? Alguien me puede decir, para hacerle reflexionar que hay que tratar de hacer las cosas bien porque los errores no se pueden a veces corregir. ¿Y en qué tema lo podría utilizar? Pues en muchísimos temas, ¿verdad? A lo mejor en un tema de noviazgo, por ejemplo, se me ocurre ahorita, porque con los jóvenes, gracias ahí a la compañera Lucy, con los jóvenes manejé la otra vez un librito muy interesante que hablaba sobre esos temas, hablaba sobre tema de noviazgo, sobre temas de amistad entre jóvenes. Es importante en el caso de los jóvenes, ya que me está preguntando ahí la hermana Lucy, pues de vez en cuando manejar algún tema complementario que les sirva a ellos. En el caso de los jóvenes en específico, yo con un grupo les dije, a ver, ¿de qué les gustaría hablar? Y entonces me dieron algunas ideas, no di ese tema, sino lo que hice fue preparar un tema para dar un tema especial. ¿Por qué? Porque los jóvenes están deseosos de aprender. No quiere decir que los niños no, pero los jóvenes están pasando, por eso se llama adolescencia, adolecen de algo, adolecen de la madurez muchas veces, aunque la madurez no está dada por la edad, pero generalmente los jóvenes necesitan de una ayuda especial. Y por eso, si yo les voy a dar una catequesis de un tema que les interesa, o bien los temas que yo tengo que ver de qué manera a manejar precisamente o adecuar esos temas a su edad. Acuérdense que es importantísimo que ustedes adecúen el tema de acuerdo a la edad y de acuerdo al ambiente que tienen ustedes en su grupo. Gracias ahí a la hermana que nos comentó. Bueno, siguiendo con esto, decíamos que tiene que haber un compromiso al final. Y ya lo mencionamos hace rato, ese compromiso debe de ser un compromiso para ellos, un compromiso basado precisamente en el tema que acaban de recibir. Ahora, quiero profundizar nuevamente en la palabra de Dios, porque como ya dijimos, la palabra de Dios pues es la parte más importante de nuestra sesión. Y dice aquí, la transmisión del evangelio según el mandato del Señor se hizo de dos maneras, oralmente y escrito. Dice, oralmente, los apóstoles con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron la palabra, lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Y por escrito, los mismos apóstoles y otros de su generación pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo. Por eso entonces, cuando veamos la palabra, cuando analicemos la palabra, recuerden, dependiendo de la edad, tengo yo que hacer que ellos analicen esa palabra en su vida personal, así como saqué yo el primer punto anterior de experiencia de vida, es decir, qué les decía para ellos precisamente lo que es el tema. Ahora tengo que yo tratar de analizar y hacerles ver qué les dice a ellos la palabra. ¿Qué llega a su corazón la palabra de Dios? Recuerden que la misma Biblia nos dice claramente que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y a cada uno de nosotros nos da un mensaje igual y distinto. No me dejará mentir, cuando vamos a la Santa Misa y el sacerdote lee la palabra y dice la homilía, pues a lo mejor a algunos la palabra de Dios les dice algo, les dice otra, y es parte del Espíritu Santo que nos ilumina y que nos va diciendo cómo desarrollarlo. De tal manera que hay que darle énfasis a esta palabra de Dios.
Y ahí vamos a analizar nuevamente, o vamos a analizar lo que es la expresión de fe, porque yo hace rato mencioné palabra de Dios, expresión de fe. Viene siendo prácticamente lo mismo, pero vamos a ver la diferenciación. ¿Qué es la expresión de fe? Dice, el amor es un compromiso serio, claro y exigente. Por eso, cada vez que eludo el compromiso, eludo el amor. Cuando no me comprometo, en el fondo es que en mí hay egoísmo. Estas palabras pueden sonar muy fuertes, pero nos tiene que animar la certeza de que el hombre es la única criatura capaz de rescatar cualquier situación de su vida. ¿A qué se refiere con la expresión de fe? Está relacionado con la palabra. Es decir, lo que dije hace rato, la palabra tiene que darme a mí algo en concreto. Y de esa palabra que es viva y eficaz, tiene que haber una expresión. Es decir, tiene que salir algo del corazón de él, del niño, del joven, empezando por mí, empezando de mi corazón, pero también del corazón del niño y del joven. Pero es algo que no nos debe desesperar. ¿Por qué? Porque a veces nosotros quisiéramos que los niños pues todos fueran atentos, que todos estuvieran atendiendo bien la clase, que todos la entendieran, pero no se puede. Cada niño es distinto, ¿verdad? Cada niño es distinto en muchos aspectos, en su aspecto social, en su aspecto de capacidades, en su inteligencia, etcétera. De tal manera que hay que dar la clase de manera global, pero tomar en cuenta que a algunos niños a lo mejor les costará más trabajo entender un tema que otro tema, ¿verdad? Y eso es importante tomarlo en cuenta para que no nos desanimemos. Y en cuanto al fruto, ¿verdad? Como ya lo dijimos anteriormente, y en cuanto a esto que estamos viendo, que es la expresión de la fe, pues no debemos de sentirnos mal si algún niño a lo mejor como que ve un poco indiferente el tema, como que no analiza bien lo que significa la palabra o el mensaje que está dando Jesús a través de la palabra de Dios. Pero eso no nos corresponde a nosotros. Acuérdense que nosotros como catequistas estamos dando un servicio y estamos haciendo una labor de sembrar la semillita en su corazón. Pero es Dios precisamente el que va a hacer que esa semilla florezca. ¿Ok? Por eso decíamos ayer la importancia, y es parte también de la sesión de catequesis, de rezar por nuestros niños, ¿verdad? Muy bien. Ahora aquí analizamos, dice, para completar la sesión tiene que haber una interpelación a la experiencia. ¿Qué es esto? Que hagan partícipe también los niños, es decir, que los niños también comenten, que se vaya desarrollando el tema basándome en lo que es la palabra de Dios, pero que vayamos sacando otros elementos, que como ya dijimos va a depender de lo que es la edad del niño. La actuación, no solo decir, sino hacer, ¿verdad? Y una reflexión de los temas apoyados, como se dijo, en dinámicas acorde del tema. Y aquí pues un comentario nada más que dice de que amemos nuestro apostolado, que hagamos propiamente nuestro apostolado que sea vivencial. Muy bien, esto que está aquí ya lo manejé anteriormente. Voy a abrir otro documento que tengo acá acerca de lo que son las didácticas o técnicas didácticas que tenemos que utilizar. Bueno, voy a aprovechar de ponerle ahí algún diseño para que no se vea tan sencillo. Ok, ya está. Muy bien, antes que nada les había comentado que también vamos a manejar algo un poquito acerca de lo que son cómo podemos desarrollar o utilizar mi material didáctico y también cómo podemos utilizar alguna vez algún medio digital también para lo que es mi sesión. Ahorita lo vamos a empezar a ver. Bueno, vamos a empezar a ver estas diapositivas, que es otro curso también que tenemos ahí en Mr. Teacher Gabriel, pero ahorita le estamos dando otro enfoque, ¿verdad? Pero es lo mismo. Vamos a ver ahora lo que son las técnicas didácticas. Fíjense, ya hablamos de lo que son los elementos básicos, pero también dijimos que hay cosas complementarias, ¿verdad? Como dijimos hace rato, a lo mejor dinámicas, a lo mejor poder manejar diferentes elementos, juegos, por ejemplo. Ahorita vamos a ver algunas técnicas que nos pueden ser útiles en concreto para manejar esta información. Permítame, voy a cerrar el otro para que no haya ninguna duda ni me vaya a confundir con lo que son las diapositivas. Si hay alguna duda me van comentando, ¿sale? Para que vayamos avanzando. Recuerden que mañana, Dios mediante, vamos a ver lo que es la última parte del curso, que también va a ser muy interesante como lo que llevamos hasta ahorita. Ya nada más nos quedan cuarto de hora y ya terminando, pues ya haremos nuestra oración final el día de hoy. Y ya después continuaremos mañana, Dios mediante, a las 4 de la tarde. Bueno, vamos a empezar con las técnicas didácticas. Ojo, lo que dije hace rato es en cuanto a de manera general,
¿verdad? Como tenemos que manejarlo. Pero a veces mi libro de trabajo a lo mejor carece pues de alguna dinámica, o a lo mejor la dinámica que trae pues a lo mejor no se adecua tanto a lo que es mi grupo. Entonces yo puedo enriquecer, vean el término, enriquecer, porque ya dijimos que la experiencia de vida, la palabra de Dios, el compromiso son elementos fundamentales, pero yo puedo enriquecer mi sesión precisamente por lo que nos decía ahí la hermana, de que a los jóvenes sobre todo se dificulta bastante a veces poder hacer que sigan prestando atención. Entonces, aquí en técnicas vamos a empezar a ver algunas técnicas. Pero antes un comentario para que retomemos. Dice, ser catequista es responder a un llamado. Entonces, si yo tomo en cuenta que es un llamado que me hizo Dios, que es una vocación especial, por eso hay que tratar de hacerlo lo mejor posible. Y aquí nos menciona también que ser catequista es una de las tareas más importantes y valiosas que Dios les puede encomendar a una persona. Vean qué interesante, como decíamos ayer, no quiere decir que los otros apostolados no sean buenos, claro, son muy buenos, pero en el caso de nosotros como catequistas estamos dando catequesis a jóvenes, a niños que a lo mejor ni familiares son de nosotros, estamos llevando la palabra de Dios. Y al final dice, ser catequista, que nos quede muy claro, es un privilegio. Y esa es la vocación. Esa es la vocación del catequista. Vean cómo aquí hay una imagen donde pues tenemos que intentar ser reflejo de Cristo, que es muy difícil, pero bueno, hay que echarle ganas e intentar, ¿no? Y todo nos basamos en Mateo 28:19, que dice, id y haced discípulo a todas las gentes, a todas las generaciones. Ok, y aquí es una dinámica que esta no la vamos a analizar ahorita porque estamos enfocándonos a lo que es el manejo de la sesión, pero sí me gustaría que quedara de tarea para ustedes, ok, estas 3 preguntas, el que quiera anotarlo, para que sea una reflexión personal. ¿Cómo me llegó el llamado? ¿Cómo he respondido? Y alguien me va a decir, maestro, ¿está relacionado con lo que estamos viendo? Sí, porque precisamente el énfasis en que yo haga mi sesión de catequesis, pues también me va a responder de cómo, o me va a contestar cómo he respondido yo a ese llamado. Porque dijimos al principio que la sesión hay que tratar de mejorarla día a día. Por eso yo agregué un tercer paso, que es que al término de la sesión es conveniente que se haga una retroalimentación de lo que he realizado para saber qué puedo mejorar. Y luego, ¿qué Dios me pide de este llamado? También es importante. Muy bien. Y basándonos en lo que nos decía su santidad Juan Pablo II, va a ser lo que vamos a mencionar ahorita y vamos a ver dentro de 8 días, de que su santidad Juan Pablo II nos decía que necesitamos una nueva evangelización. Una evangelización nueva, pero ojo, no nueva en lo que son los temas, en la catequesis, no nueva en la palabra, porque siempre hay que basarnos en la palabra de Dios, sino decía él, nueva en su ardor, en sus métodos, en su expresión. Por eso me gusta mucho citar este mensaje que dio su santidad Juan Pablo II en una plática que dio, porque es importante que nosotros nos adecuemos a lo que es el tiempo que estamos viviendo. Vuelvo a decir lo mismo, a decir, maestro, usted ya lo repitió, sí, pero lo repito, porque es importante. Estamos luchando, no como hace 30 años con la televisión, que habían 2, 3 canales. Estamos luchando con lo que el joven, lo que el niño tiene en su mente, que son internet, que son videojuegos, que son todos los medios de comunicación, que son problemas en su casa, que son problemas económicos, que es a lo mejor el bullying, bueno, una serie de problemas que no todos tienen, pero que les comentaba que tristemente en mi experiencia personal he visto que cada día más los niños, los jóvenes, tienen problemas, y problemas a veces muy serios, ¿verdad? De su familia, etcétera. Y entonces por eso tenemos que luchar contra esto con un nuevo ardor, con nuevos métodos, con una nueva expresión, como dice su santidad Juan Pablo II. Ahora, ¿qué es una técnica dinámica? Bueno, didáctica, perdón. Aquí está el concepto. Dice, es un procedimiento didáctico que se presta a ayudar a realizar una parte de aprendizaje que se sigue con la estrategia. Dicho de otra manera, la técnica didáctica es el recurso particular de que se vale el catequista para llevar a efecto los propósitos planeados desde la estrategia. Es decir, a veces solamente el hecho de decir el tema y de dar el mensaje, que es lo más importante de la palabra, pues a lo mejor, pues en la actualidad, pues a lo mejor a algún joven pues no le llama mucho la atención.
Por eso entonces vamos a ver estas técnicas para tratar de desarrollarlas y de hacer que el niño preste más la atención al tema que estamos desarrollando. Ahora, vamos a ver algunos métodos. El método didáctico, por ejemplo, dice, es el conjunto lógico de procedimientos didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje hacia un objetivo. Vean que algunas de estas cosas yo las estoy sacando de lo que es el aspecto educativo, pero no porque sea algo que se ve pedagógicamente en una clase académica, pues lo podemos adecuar lógicamente a la catequesis. Y dice, hacia un objetivo, tema o contenido, ya sea exponer de manera lógica, secuencial un tema, que esto es importante, tener una lógica para desarrollar un tema. De repente yo puedo empezar por una parte del tema y cuando me doy cuenta estoy por otra parte y luego empecé por el principio y luego empecé por el final, perdón, y luego se vuelve un poco revuelto mi tema. Luego, resolver problemáticas mediante la investigación, trabajo en equipo, colaboración, presentación de resultados. Me va a decir, oiga maestro, eso como que no suena mucho a catequesis. No, pero lo vamos a adecuar. Ahí hablaba de trabajo en equipo, de colaboración, de resultados. A lo mejor yo le puedo pedir a mis niños que nos reunamos en equipos, que nos reunamos en grupos, que hagamos, por ejemplo, un collage con diferentes revistas para desarrollar el tema, o les doy una cita bíblica y que ellos hagan algún papelógrafo, alguna cartulina donde desarrollen el tema. ¿Por qué no? Si son jóvenes, que yo más adelante, tal vez no en las primeras sesiones, pero que yo les permita que ellos den un tema, así como pasa en la escuela, que en la escuela pues a los niños se les dice, a ver, tú vas a dar un tema y yo lo voy a evaluar, ¿no? Entonces así también ellos pueden ser partícipes de. También podemos con los jóvenes, por ejemplo, sobre todo hacer un debate, pero ahí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque a veces en algún debate puede haber algunas cuestiones que se nos puedan salir de control. Entonces, tenemos muchísimas cosas para hacer juegos, hacer dinámicas, pero aquí lo importante, lo que nos dice que debe de ser de manera lógica, secuencial, es decir, algo que tenga una razón de ser. Yo en alguna ocasión le dije a un grupo de catequistas, le digo, oigan, por ejemplo, ir a jugar fútbol, lo puedo tomar como una dinámica, y algunos me decían sí, otros me decían no. Yo en mi aspecto personal les diría lo siguiente, ir a jugar fútbol está bien porque es algo recreativo. Si yo al final de mi sesión le digo, ¿saben qué? Hay una cancha allá, vamos a jugar un partido de fútbol, pues está bien. Pero ir a jugar fútbol, pues es jugar fútbol, o sea, no está relacionado con la catequesis. Ahora, en mi pensar, ¿verdad? Es un comentario personal. Si yo quisiera que ir a jugar fútbol sea una dinámica de mi tema, pues a lo mejor, ¿qué tal si mi tema habla acerca de lo que es la amistad? ¿Verdad? Entonces, en ese caso sí, porque cuando vayamos a jugar, yo les puedo decir, ¿saben qué? ¿A ustedes les gustaría que le metieran el pie? No, entonces ahí este juego es para la amistad. O sea, lo que voy es que no importa qué esté yo usando, o qué dinámica, o qué juego, pero siempre es importantísimo asociarlo al tema. Porque si yo una dinámica, como les decía, que conseguía trucos de magia, por ahí les presentaba. Si yo nada más le pongo el truco de magia, pues les va a llamar la atención. ¡Ay, qué bonito, maestro, bravo! Pero si logro asociar el truco de magia, la dinámica, el juego al tema, pues va a tener mayor trascendencia, porque cuando él vea, por ejemplo, o recuerde o vaya a jugar fútbol, se va a acordar, el maestro lo enfocó al tema de la amistad, ok, y entonces él a lo mejor cuando vaya a jugar fútbol va a tener cuidado de no lastimar a alguien. Entonces vean qué importante es esto, que asociemos las cosas complementarias a lo que es el tema. ¿Y cuáles son algunos? Esos son algunos ejemplos. Con esto ya vamos a ir terminando, nos quedan 5 minutitos. ¿Cuáles son algunos de los recursos que yo puedo utilizar como catequistas? Dice, las actividades son recursos didácticos que no requieren de mucha preparación, en el mayor de los casos, ¿verdad? Utilizados en el curso presencial o virtual, acuérdense. Cuando fue el tiempo de pandemia, pues bueno, tuvimos que manejar muchas cosas de manera virtual y pues ahora no sabemos qué vaya a pasar con nuevas pandemias que puedan venir, pero tenemos que estar preparados para todo, ¿verdad? Y entonces dice, tanto en el curso presencial o virtual para testar, o sea, para revisar, hacer un test de conocimientos previos y para evaluar los nuevos conocimientos adquiridos. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer cuestionarios.
resúmenes, ensayos, mapas conceptuales. Vamos a aprender cómo hacer un diseño de un mapa mañana. Analogías, sopas de letras, crucigramas, lecturas obligatorias sugeridas, reflexiones, videos y una reflexión. Siempre que pongamos un video, pues es conveniente sacar una reflexión, ¿verdad? También oración y muchos otros elementos que con ustedes, con la gracia de Dios, pueden desarrollar en su sesión de catequesis. Y existen algunas técnicas didácticas también que son aplicadas en la clase y pueden servir para un proceso creativo, que vamos a hablar el día de mañana acerca de algunas de ellas. Un mapa mental. Yo creo que pueden conseguir ustedes mucha información en internet, ¿verdad? Pero mañana vamos a hablar sobre esto. Cómo desarrollar un mapa mental para desarrollar una idea, hacer debates, hacer mesas redondas, hacer lluvia de ideas, juego de roles o simulación. Otros, por ejemplo, hacer a lo mejor un sketch, ¿verdad? Una pequeña obra desarrollando un tema. Recuerden, nuevamente les digo, algunos se van a adecuar a la edad del niño, otros no. Entonces tenemos que ir viendo cuáles son los que se pueden adecuar más de acuerdo a la edad de sus niños. Cuando yo hablo, por ejemplo, de hacer una pequeña obra, ¿verdad? Como un sketch, no una obra de teatro, sino una pequeña obra, pues está relacionado o estaría enfocado más bien a jóvenes, ¿verdad? A gente, a ya personas, niños que a lo mejor ya son 15, 16, 17 años y que ese tipo de cosas les gustaría mucho, ¿verdad? Tenemos que hacer que nuestra sesión de catequesis se enriquezca con elementos complementarios. No lo voy a hacer diario, ¿verdad? Pero sí de vez en cuando. Para terminar, a ver, dice ahí... ok, bueno, que se tiene que retirar, no se preocupe ahí a la hermana, de hecho ya vamos a terminar, mañana vamos a continuar. Bueno, para terminar les doy un tips que es muy importante, bueno, que les puede ser útil, mejor dicho. Yo acostumbro en los grupos, este grupo esta vez no lo hice por la pandemia, pero acostumbro que de repente cuando... una vez al año, a lo mejor en el ciclo escolar, nos vamos a visitar una casa hogar o nos vamos a visitar a algún lugar donde están los adultos mayores con la finalidad de participar con ellos, con la finalidad de que ellos estén con los adultos mayores, platiquen con ellos, les llevamos algo de comer, etcétera, algún convivio, con la finalidad de hacerlos conscientes, ¿verdad? Y no solamente llevamos a los jóvenes, sino también llevamos a los papás, aparte de que para que no haya tanta responsabilidad de algún problema que pudiera haber, sino para involucrarlos. De hecho, hay un curso que tengo en Mr. Teacher Gabriel, si gustan checarlo, que se llama Catequesis Integral, donde ahí les explico la importancia que tiene hacer que los papás también se integren al proceso de preparación de sus niños, ¿verdad? Les recuerdo que pueden localizar un canal que se llama Mr. Teacher Gabriel, que está en YouTube, donde ustedes pueden localizar acá, se los comentaba el día de ayer, si gustan se pueden suscribir y poner la palomita para que completamente gratis puedan ver los cursos que tenemos para catequesis, ¿verdad? Ustedes aquí pueden escoger estos cursos. Ok, aquí por ejemplo son 88 sesiones, 5, para que lo vayan viendo con calma, ¿verdad? Todo lo hacemos para gloria de Dios, para que tratar de que, bueno, que tengamos aquí un canal que pueda ser útil para los catequistas. Y aparte tenemos el otro canal que es el de Supercatólico, que a lo mejor ya están agregados, que aquí sí ya tenemos 115,000 suscriptores y donde aquí aparte de mis cursos, pues también hay algunos videos también de sacerdotes, etcétera, que nos han permitido subirlo en su momento. Ok, ojalá se puedan suscribir. Bueno, regresando a esto que estamos viendo, ya para terminar, les decía que todo esto que tenemos acá, vamos a ver mañana algo relacionado con ello, para poder seguir avanzando. Ahí la hermana Selene dice, mañana Dios mediante será me envío como catequista en el decanato que pertenece a mi parroquia. Ah, qué bueno, felicidades. Qué interesante, lo que es la misa de envío que se acostumbra a realizar en muchas comunidades. Es precisamente importante porque, bueno, en algunos lados les pone una cruz, el sacerdote les hace una oración para que nos demos cuenta del compromiso que tenemos, pero también de la hermosura que es ser catequista. Entonces, enamórate de la catequesis, enamórate de ser catequista y ánimo, estos tips, pues, ojalá te sean útiles. Mañana vamos a continuar, Dios mediante, a las 4 de la tarde, ya hemos terminado el día de hoy. ¿A qué hora empieza a dar los temas? Mañana a las 4 de la tarde, hora del tiempo del centro de México, empezaremos nuevamente con el tema.
el día de mañana. Sale, ahí nos dice la hermana Elba, mañana nos vemos a esta hora, o sea, hace una hora, no sé qué horario tengan ustedes en sus países. Ahorita yo tengo las 5 de la tarde con 2 minutos, a las 4 de la tarde hacemos lo que es el tema. Gracias, que el Señor les bendiga, nos vemos mañana, Dios mediante. Mañana vamos a seguir avanzando como debemos hacer en nuestra sesión, o sea, para motivarles. Mañana vamos a hacer qué son los recursos didácticos, vamos a ver ejemplos de qué podemos hacer en un recurso didáctico, ¿ok? Bueno, nos vemos mañana, que el Señor les bendiga y ánimo. Si eres tan amable y gustas compartirlo, este video en tus grupos, en tus redes sociales, para que llegue a más catequistas. Que tengan una excelente tarde. Hasta mañana, Dios mediante.